hermosas, muy exclusivas, 1000% de colección. Así definiría las Special Run. Pero no soy el experto en este tipo de navajas. Por eso tengo el gusto de tener en el canal a Ingo. Así que nos vamos con Lord Alox. A ver... Muy buenas a todos. Hoy os traigo 3 piezas que salen de lo normal de mi colección, que son las 93 milímetros, como sabéis. Y tengo estas 84 milímetros, pero que sí están relacionadas de alguna otra forma a mi colección de 93. Así que, nada, os quería mostrar estas 3 que creo que son bien interesantes. Tenemos aquí una edición limitada del grupo Sack Enthusiasts, del cual sabéis que soy miembro. Tenemos la del grupo de Alox UK, que tiene una relevancia importante por una determinación que tomó Victorinox en el año 2022. Y tenemos esta pieza aquí, una bicolor muy bonita, que forma parte de una serie especial que fue lanzada en Suiza llamada Swisscarp. Así que empecemos con la revisión de estas 3. Vamos a empezar por esta aquí. Dejo la Lumberjack de lado y dejo esta aquí también de lado, que va a ser la última que revisemos. Bueno, aquí tenemos una Bantam que forma parte de una colección de 4 piezas, 3 de ellas 93 milímetros, que son estas aquí. Son todas bicolor. Estas 2 de en medio, como podéis ver, tiene el color anverso y reverso de cada una de ellas. Todas tienen escrito Swisscarp en la placa trasera. Y tenemos aquí una Electrician. Tiene en su hoja principal este pescado, el Swisscarp, grabado a láser. Están numeradas. Y aquí tenemos una Pruner. Es un color coñac, marrón cobre y el verde clásico de Victorinox en la cacha posterior. Luego esta aquí es una Harvester. La particularidad de ella, y esto lo vamos a ver luego repetido en la Bantam, es que tiene la hoja principal aserrada. Los colores es un azul petróleo, un poco parecido al de SMS, al Petrol Blue, y el posterior es un gris parecido al Matterhorn de Swiss Bianco. Pero vamos a la pieza que nos importa hoy, que son las 84 milímetros. Esta es una Bantam. Lo dicho, se repite el patrón de colores en el anverso y en el reverso en sus cachas. Tiene Swisscarp también impreso aquí en la, en la plaquita. Y su hoja principal es una hoja aserrada o dentada. Interesante, creo que muy útil también. Si esta fuese una pieza para usarla como user, yo creo que sería muy bien empleada con esta hoja cerrada. Bueno, esta es la colección Swisscarp. Salió limitada a 100 piezas. Colección completa, así que
nada, muy feliz de tenerla. Próxima 84 milímetros que os quiero enseñar es esta aquí. La pieza del año 2023 del grupo SAC Alox UK, llamada Lumberjack. Lumberjack es un leñador y tal y como describe aquí el certificado, es una Bantam modificada con una sierra. Es en color azul estándar, tiene la placa trasera SAC Alox UK, no tiene la numeración grabada en ni una parte de la hoja, tiene la misma herramienta multiusos que la Bantam y adicionalmente tiene una sierra pequeña. También creo que muy útil. ¿Por qué es relevante esta pieza? Bueno, es relevante porque en el año 2022 Victorinox determinó que las piezas de ediciones limitadas de grupos podrían ser solo en las 84 milímetros en colores estándar. Entonces aquí tenemos esta. En el mismo año salió una verde para Visax, salió otra para el grupo Victorinox Freunde en Alemania. Bueno, esta es. ¿Por qué la tengo? Bueno, porque todas las otras que tiene el grupo SAC Alox UK son 93 milímetros de los años anteriores y no me iba a perder esta en la serie de la colección de este grupo. Bueno, y para finalizar tenemos esta belleza aquí, que es la edición limitada del grupo SAC Enthusiasts. El año 2024, recordad que sacamos la colaboración entre SAC Enthusiasts y mi cuenta de Instagram Lord Alox, una pieza que quizás revisemos en un próximo vídeo porque es la verdad muy especial y os puedo contar varios detalles sobre ella. Bueno, aquí tenemos la Cadet Wild, es el nombre que se le ha dado. Viene aquí con un certificado. Todos nosotros tenemos un número asignado. Entonces es exactamente la Wild Cadet. Fueron 40 piezas. Y es muy especial, la verdad, porque tiene un Fire Seal en el lomo. Tiene el liner el separador de latón. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene una hoja principal preciosa en clip point y en damasco. Y la base de la pieza es la Limited Edition 2018, o sea que es este Berry Red que sacó Victorinox, que es un rojo un poco más vivaz que el rojo estándar. ¿Qué más tiene? Tiene un abrelatas y tiene el abre botellas, pelacables. Una pieza muy muy bonita, muy especial con su Fire Seal de Fischlin reducido para caber en esta 84 milímetros. Así que espero que os haya gustado esta pequeña revisión de mis 84 milímetros, las únicas que tengo en mi colección. Nos estamos viendo. Saludos a todos. Espectacular estas tres navajas, esa Bantam dentada. Tendría que haber ido con el video de la Bantam, pero queda mejor agrupar así estas navajas. Ya la Lumberjack va a salir en un par de semanas, la Cadet un poquito más adelante. Son navajas de 1 y 2 capas muy especiales, como habrán visto. No dejen de seguir
a Lord Alox en Instagram, está como Lord Alox, miren acá, ahí tienen su página, no hay excusa para no ver navajas espectaculares, ahí le pueden preguntar, es todo un experto en tema de navajas Alox y en Special Run, obviamente. Y ya que habló de la Electrician, les dejo este enlace para ver aquella navaja. Y si quieren repasar la Bantam, se lo dejo en este lado.